Hablando de plata y hablando de plata. economía, Cachín, cachín. la tenemos ya del otro lado a la queridísima Clara Rasu, nuestra columnista de economía, especialista, docente, investigadora, que ya está en conexión con nosotros. Buenos días, Clara, de este lado, Delfina y Nacho, te saludamos. Buenos días, Delfina y Nacho. Acá sufriendo un poco el frío, un poco, ¿No? Para nada una ola polar y que está carísimo el gas y que no es recomendado tenerlo prendido todo el día. Es exactamente por eso sufriendo un poco el frío, porque antes no lo sufría porque prendía más tiempo la calefacción, pero Así ahora hay que pasar el invierno. Uy, no, se me cayó una sota. Ay, Dios. Bueno, Clara, decime que fue una semana tranquila esta, ¿no? Pero, ¿qué más no puede pasar? Por eso nos dedicamos a estudiar la optimalidad de Pareto en funciones no convexas, para ganar el premio Nobel. Tal cual, ¿no? ¿Cómo viene el Nobel de Economía para Javier Milei? ¿Qué decís? ¿Sucede o no sucede? Yo diría que tendría que repasar matemática para economistas, porque además las funciones no convexas ya existen. Él dice que las va a crear para ganar el Nobel. Claro. Bueno. Qué sé yo. Copiarlo. Ponele. Claro, a lo mejor Como en hace Argentina eso, ¿no? no pasa nada, no tenemos ningún problema macroeconómico, nada que un desempleo que llegó al 7,7% lo podemos resolver con el óptimo de Pareto. O sea, hay 1.740.000 compatriotas que están sufriendo el desempleo. Que esa tasa, que es del 7,7 en este primer trimestre, en el Gran La Plata es del 8,3%, que en el Gran Buenos Aires es del 9%, que los más afectados por el desempleo son los jóvenes, que las mujeres tenemos una tasa de desempleo mayor que el común, o sea, es 7,7%, las mujeres el 8,4%. Estamos hablando de uno de los números de desempleo más altos de los últimos, por lo menos, 16 años, ¿no? Exactamente. O sea, el desempleo había descendido el año pasado, fue del 6,9 para el mismo periodo del año pasado, y ahora es el 7,7. No, ponele. Pero al mismo tiempo, y lo grave, es que junto con estas tasas de desempleo, tenemos una caída del Producto Bruto Interno del 5,1%. O sea, que a medida que la actividad económica es menor, que el Producto Bruto Interno es menor, aumenta el desempleo. O sea, esto no es el piso del PBI, ni tampoco es el techo del desempleo. O sea, puede crecer mucho más el desempleo y caer mucho más el PBI. 5,1 no es lo suficientemente impactante. Yo te diría que esperemos que esto no suceda. Pero para que el PBI no caiga, o sea, porque estamos en un escenario que los economistas llamamos recesión económica. Sí. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, caída del Producto Bruto Interno, aumento del desempleo. O sea, estos indicadores nos indican que hay recesión, pese a lo que digan Caputo, Milei y su orquesta. Entonces, para que esto no suceda, para revertir esto, hay que hacer políticas anticíclicas, o sea, que estimulen la actividad económica. Cosa que no están dispuestos a hacer, porque justamente lo que dijo Caputo el otro día es que ellos esperan que la reactivación venga de mano de la inversión. Bueno, perfecto. Y que para eso hay que aprobar el RIGI. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos el RIGI, no hay una inversión en sectores productivos que generen empleos, porque los que más entusiasman a los inversores externos son los sectores primarios de energía y minería, que son los que menos empleo generan.
Pero ponele que hay una inversión y que aumente el empleo, que seamos todos felices, que Conan baje del cielo y hable, no sé, bueno. Supongamos Sería que eso sucede, raro. que ese milagro sucede. Sí. Raro, pero supongamos. Que Milei reciba el ¿Qué va a Nobel. pasar? Claro, también. Entonces, o que le den un premio que no sea trucho. Entonces, Con eso alcanza. cuando si eso sucede, si aumenta la actividad económica gracias a las inversiones, Sí. van a aumentar las importaciones. Entonces, lo que se le va al cuerno, académicamente dicho, es el superávit comercial, que aumentan las importaciones. Mirá que ahora las están pisando y además hay recesión, qué suerte, importamos menos. Pero si aumenta la actividad económica, aumentan las importaciones. Chau, superávit comercial. Entonces, ¿cómo lo superas? Devaluás. Y si devaluás, se te va la inflación. Así que es como complicado. Ya se le complica si le quiere hacer caso al fondo o a los agroexportadores y devaluar ahora, porque se va todo, o sea, todo lo que está atado con alfileres se va al cuerno. O sea, es un laberinto complejo en donde vos tenés un escenario de recesión del cual no van a salir. O sea, ¿y qué es lo que puede pasar? Que esto caiga más. Y que una recesión termina en el fondo del pozo, sería la punta de la B corta, el fondo, y ahí tenés destrucción de empleo, que ya empezó a ocurrir. O sea, ya hay empresas que cierran. ¿Qué sé yo? Clara, es un escenario muy difícil. Vos... El aumento, digamos, del número de desempleo, o sea, de la cantidad de personas desempleadas es terrible. La caída del PBI 5% es muchísimo, pero vos decís que esto va a continuar. O sea, teniendo en cuenta las decisiones políticas que está tomando el gobierno, políticas en cuanto a en lo económico, o sea, esto se va a profundizar. Claro que se va a profundizar. Porque no hay medidas anticíclicas que te saquen de este lugar. Claro. ¿Y hasta entonces, dónde? Si yo sigo ¿Y hasta dónde se puede profundizar? Si además esto? siguen cayendo los ingresos, ¿cómo? ¿Y hasta dónde se puede profundizar esto? Digo, o sea, hasta qué o sea, ¿cuándo vamos a decir bueno, dejó de caer el PBI, bueno, dejó de aumentar el número de desempleo? O sea, hay que vos digas, no, bueno, o sea, no vas a pasar, qué sé yo, los 15 puntos de desempleo, o se pueden también pasar. Yo te recuerdo que llegamos a tener 22 puntos de desempleo nosotros. Claro, por eso a eso voy, o sea... Sí, el límite es el récord de pasar los datos que nos dejó el Turco Menem, me parece. Exactamente. Ese es el desafío de Milei. No hay, o sea, la caída, ¿por qué? Porque dentro de los economistas dicen, bueno, la economía no se va a autodestruir, entonces se dejará de caer si los empresarios reinvierten en maquinaria para no perder su capital. Pero en un escenario como en Argentina se está dando, ¿por qué van a reinvertir en capital productivo y volver a producir y a tomar personal si no tenés un mercado donde ubicar los bienes? Porque a todo esto le está sumando la caída de los ingresos. O sea, hoy ustedes recién nombraban todos los beneficios, o sea, salidas, comidas afuera. Eso está hoy absolutamente caído. ¿Por qué? Porque cayó el consumo fuertemente. Es más, cayó el consumo en carne. Sí, muchísimo. Entonces, no hay un piso. El piso es un escenario de recesión y depresión como lo fue en 2001, en donde no había inflación. Claro. Sí. Claro, el objetivo es ese. Que no haya inflación. El objetivo
es el frío del cementerio. Claro. Pero Totalmente. equilibrio fiscal. Ujú. Gracias. O sea, Claramente. Pero, perdón, me quedé con algo que decías, de que las inversiones te mandan más importaciones. Exacto. Y si vos no generás una mayor exportación, vas a tener déficit en la balanza comercial. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tampoco es que lo van a... O sea, digamos, el objetivo es la estabilización macroeconómica, digamos. ¿Cómo se llama? Me sorprende es que las decisiones que están tomando son incluso... ahí volvimos. Sí, volvimos. Te resumo lo que te quería preguntar. Me parece que, o por lo que entiendo, el gobierno está tomando decisiones que son contradictorias. O sea, no sé si sería la palabra contradictoria, sino que No, son contraproducentes perjudiciales desde ya, para sus propios objetivos. Sí, lo que pasa es que ellos ¿cómo te lo dicen? Te dicen porque hay que tener superávit gemelos. Superávit gemelos es superávit fiscal y superávit comercial. Néstor Kirchner los tenía, por supuesto que los tenía, pero Néstor Kirchner logró superávit gemelos primero porque tuvo un gran ingreso de dólares generado por el precio de la soja, que en ese momento aumentaba y ahora está bajando, y porque además les recuerdo que estábamos en default y no pagábamos la deuda. Claro. Que ahora sí. Y teníamos superávit fiscal porque aumentó la recaudación en la medida en que inyectó guita en el mercado y hubo reactivación económica y tuvimos más recaudación. Clara. No por ajuste. Claro. Sí, no, es un objetivo. El objetivo es llevarse la guita, me parece. Ahí está, me encantó. Porque además, en este contexto, Porque ¿qué si va a lo reclamar don Toto Caputo? Claro. Los 10.000 millones de dólares que no le dieron que Alberto Fernández no quiso, que eran los que se había comprometido el fondo con Macri, y que nosotros, o sea, Alberto Fernández lo rechazó. Bueno, el que va a reclamar 10.000 millones de dólares. Y Clara, ¿en cuánto se los puede fumar? Sí. Se los fuma en una hora. En lo que tarda en bicicletear vos de acá, desde donde vivís vos hasta La Plata, menos. Es mucho. Y 45.000 millones le llevó un mes fumárselo. Y bueno. Y bueno, acá estamos hablando 4 veces menos y una semana. Menos. Sí, una semana semanita. se la fuma. En todo esto, te quería preguntar porque es medio chismoserío, ¿viste? Pero es interesante. Sí. Todo lo que tiene. Es lo más interesante. Ok, lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, porque Milei, ¿no? Que sale a hablar, a bardear a un chileno diciéndole zurdito del grupo de Sao Paulo, diciéndole que era un funcionario de un gobierno izquierdista, entre paréntesis, un funcionario del gobierno de Michelle Bachelet, y que ahora es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Le contamos a la gente, es Rodrigo Valdés, que el otro día Milei en una entrevista con Feynman, bueno, le sale a decir izquierdista, zurdo, que no le quiere dar la plata del Fondo Monetario a un tipo que es cercanísimo, primero que es funcionario del fondo y segundo que es cercanísimo a Sturzenegger, ¿no? ¿Qué quiere Milei con todo esto? Es rarísimo. Yo la verdad, yo he escuchado cosas del fondo, pero que le digan zurdo. No, tremendo, tremendo. Yo no lo voy a creer. En los funcionarios de tanto el Fondo como el Banco Mundial para el área del hemisferio occidental, por lo general son latinoamericanos. Claro. Latinoamericanos que pueden ser mexicanos, colombianos, venezolanos en un momento. Yo de hecho participé en una negociación y eran mexicanos. Claro. Y había una funcionaria brasilera. Obviamente proveniente de universidades privadas de sus países y de o sea, fueron tomados por el fondo. ¿Te imaginas a quién toma? Me imagino, o sea, era la única zurdita ahí. No era yo, era en época, o sea, yo estaba por el Ministerio de Economía, Axel Kicillof. Bueno, obviamente que sí, pero estaba junto con los compañeros del INTA. Claro. Fuiste con un grupito, digamos de zurdos. Era una reunión de zurdos. Pero negociando con el Banco Mundial. Son funcionarios que tienen la mentalidad y provienen de esos lugares. O sea, yo me imagino a Rodrigo Valdés escuchando esto. Porque además, ¿por qué le reclama a Milei? Dice, ¿cómo no me dan la plata a mí si soy afín? Y no te dan la plata porque el que les pide la plata, que es Toto, no les pagó los 45.000 millones. Se lo fumó y le está pidiendo 10.000 más.
Y además miran, ¿cómo son los indicadores en Argentina? Dice, el riesgo país aumentó, tienen problemas con el tipo de cambio, no les liquidan las exportaciones, tienen un tipo de cambio dividido y que además no les está funcionando. Le dan más plata a los agroexportadores y no les está funcionando. Y no devuelven la guita, están renegociando cada 2 por 3, tienen un montón de vencimientos para el 2025 que no saben cómo miércoles lo van a pagar. Uh-huh. A ver, muchachos, ¿qué quieren? Tremendo. Nosotros podemos ser afines ideológicamente, pero giles no somos. Tal cual. Yo creo que le dijo eso, así. Así. Bueno, pero es esa entrevista, yo vi la entrevista. Y creo que la cara de Feynman resume el nivel de... los sonidos guturales de Feynman resumen un poco... no lo podía creer porque encima Milei le decía investiga. ¿Qué iba a investigar? El izquierdismo en sangre de un funcionario de Bachelet y del Fondo Monetario Internacional. O sea, realmente es descabellado el planteo. Es absolutamente descabellado. Y el tema con el fondo es que el fondo te va a felicitar en el staff report, que es lo que dieron después de la aprobación de las metas, lo dicen claramente. Nos encanta lo que están haciendo en Argentina, estamos de acuerdo ideológicamente, bueno, hora de evaluar. Claro. Dale, metele a eso. Dale. O sea, es los que conocemos, leímos, o por lo menos estudiamos en economía cuál fue la actuación del fondo en todos los años, y para esto les recomiendo una gran investigadora del tema que es Noemí Brenta. Vemos que siempre fue igual, el fondo siempre tiene la misma receta, para una torta como para un guiso, siempre es lo mismo. Y no te van y además, ellos ya se habían pasado cuando le dieron a Caputo 45.000, porque les recuerdo que el fondo no puede prestar más de lo que indican los DEC, los derechos especiales de giro que cada país tiene. Claro. O sea, hay un artículo que es el artículo 8, y el fondo violó ese artículo 8, y hoy Argentina es el país que más endeudado con el fondo está. O sea, el fondo tiene comprometidos recursos con Argentina más que con el resto de sus países miembros. Claro. Es una cuenta sencilla. Yo te puedo querer mucho, pero no hay más plata. Totalmente. Entonces, aparte, todo lo que sea, todo lo que implica la receta del fondo, implica más recesión. Nosotros ahora tenemos, ponerle entre comillas, superávit fiscal. No hay obra pública. Entonces, además el fondo que te pide menos obra pública aún, si hay algo todavía. Entonces, ¿qué significa? El deterioro de tu capital productivo. Entonces, eso va a generar que sea peor el ajuste y que el fondo tampoco consiga mayor recaudación, o sea, el gobierno que consiga mayor recaudación impositiva para tener más recursos para pagar al fondo. Bueno. Es un círculo. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo. Un círculo hacia un pozo negro y oscuro, una espiral. No, yo estoy recordando el infierno del Dante. Ay, Dios, no, qué escándalo todo esto. Me quedo atento escuchando a Clara porque es lo que le pidió durante 4 años al gobierno de Alberto también. Ajá. Devaluar. O sea, por ahí tenía más críticas porque no coincidía ideológicamente y no sé cuánto más, pero lo que le pedía que era que devalúe. Claro, o sea, siempre piden lo mismo. La receta del fondo es aumentar la recaudación impositiva, bajar el gasto público, o sea que acá sería eliminar los subsidios, etcétera, devaluar y unificar y liberar el tipo de cambio. Ay, gracias. Pero ¿cómo que Milei no era súper creativo? Yo pensé que era lo nuevo. Clara, gracias, como siempre. Veremos qué sucede hoy en la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿y cómo continúa todo esto? A ver si hay salida. Sí, a ver si aparece la otra patita de la B corta, porque para ahora está medio escondida, me parece. Está medio borroneada.
Yo no quiero decir la salida está en Ezeiza porque me niego aún decir que esa sea la salida. Siempre hay salida. Hay que cambiar la política económica. Siempre hay salida. Totalmente. Lo que pasa es que dejan las cosas tan mal que cada vez es más difícil la salida. Sí. Pero salida siempre existe. Hay otra política económica posible. Gracias, Clara, como siempre, como todos los jueves. De acá te celebran, como siempre, también en el chat de YouTube, que te mandan saludos. Así que te mandamos un beso enorme y será hasta el jueves que viene. Enorme. Hasta el jueves que viene. Un abrazo. Abrazo, Clara. Bueno, clarísima, Clara. Clarísima, como siempre, como siempre. Sobre la caída del PBI, el aumento del desempleo, pero también sobre este, chismecito loco con respecto al accionar del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y esto que ya lo venimos hablando con Clara de hace rato, que es que el fondo no le quiere dar la plata al timbero del Toto Caputo porque, se timbió 45.000 palos en un mes, imagínate cuánto puede tardar en timbiarse los 10 palos más que quiere. Pero es que creo que cualquier persona, o sea, cualquier... prestador. Sí, pero incluso, no sé, viene tu amigo, el ludópata, a decirte, che, ¿me prestás? Necesito 1.000 para ponerle un puntito a Albania. La verdad que no, ¿viste? No. O sea, es como... Pero nunca... Que aparte te debe, ¿no? Porque ese es el tema, porque de última, si es un ludópata que te igual, paga al día, qué sé. Por el Fondo Monetario Internacional, yo las manos en el fuego no pongo porque han hecho cosas peores, como por ejemplo darle en primera instancia ese acuerdo a Macri, sabiendo que no lo iba a pagar, así que, mira... Veremos qué pasa con el chileno, a ver si se pelean en el gobierno, a ver qué pasa. Una cosita digo, pero porque pasó recién, es un escándalo también, pero este país está lleno de escándalos. Quizás es un escándalo para algunos nomás, para otros es lo mismo. Pero el Ministerio de Capital Humano, el mismo que todavía no reparte los alimentos, que presentó un plan de reparto a través del CONIN, que es un desastre, que le quiere dar cada 100 personas en un comedor 2 kilos de leche en polvo. Ese es el Ministerio de Capital Humano. El que no cierra, no se sienta a dar paritaria con los docentes que hoy están en los docentes y no docentes que hoy están en su tercer día de jornada de lucha, que no se sienta con el Estado, ¿no? Con los trabajadores estatales. Ese. Lo ubico. ¿Lo ubicás? Bien. A cargo de Sandrita Petovelo. Sandrita, eso, no me sale publicó en Twitter hace minutitos, nada más un par de horas, perdón, que después lo borró, porque realmente es una locura. Tuiteó, si sos periodista profesional... Ajá. ¿Un beneficio para mí? No. Podés obtener la matrícula nacional de periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Yo solo quiero decir que está prohibido. Es inconstitucional y en contra del derecho internacional darle matrícula a los periodistas. Los periodistas no tenemos matrícula nacional porque el derecho a la comunicación, tanto a emitir como a recibir información, es un derecho humano garantizado no solo por nuestra Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales a los cuales adhiere la Argentina. Por lo tanto, terminó borrando porque publicaba un formulario donde decía, anotate acá y te damos la matrícula si sos periodista profesional. Realmente está, en regímenes internacionales, no se puede entregar matrículas, por eso no existen los colegios de periodistas y sí existen solo las asociaciones, porque no hay matrícula, no existen las matrículas, existieron durante un tiempo, no existen más las matrículas para periodistas. Pero el Ministerio de Capital Humano claramente es una reunión de ignorantes. Sí. Debe ser la mayor cantidad de burros por metro cuadrado de ese lugar. La verdad que no sé cómo le pudieron dar tanto poder a gente que no tiene ni idea de absolutamente nada de lo que está gestionando. No saben de educación, no saben de salud, no saben de trabajo. No saben. Una locura, Esto lo publicó Fabián Wallman, que lo llegó a ver antes de que lo borren. Pero ya lo borraron. Dijeron, fue un error de un empleado suelto. ¿Se les escapó un empleado? Se les escapó Iñaki. Se les escapó un empleado medio nazi y dijo a regular la libertad de expresión, vamos a poner matrícula. Un escándalo realmente. En esta línea vamos a escuchar un poco de música. ¿Les parece bien? Un poco de musiquita. Le mandamos un saludo a todos los que escuchan en el chat, a Marta, a los que escuchan en el chat, a los que comentan. Marta, que sea que bueno escuchar a Clara, que nos aclara siempre todo. Qué bien que Clara se llame Clara porque nos permite muchos juegos de palabras. Emilia, que ponía buen día, llegué tarde hoy. Muy mal, media falta.
Felipe que agradecía los saludos, reiteramos saludos por el Día del Estatal a todos los estatales y las estatales en su día. Bueno, a Silvi Gómez, me estaba acordando de más, a Valen Durán, a Mora, bueno, la comunidad trinchera son mucho los y las estatales, así que les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, a Juan también que comentaba y muchos otros, así que sigan comentando en el chat y nos vamos a escuchar música. Y a la vuelta seguimos porque queda media horita de pura información en Doblan las Campanas.